Muy buenos días, mis queridos oyentes. Que hayan tenido una noche muy bendecida y que en este día la luz de Dios dé claridad en todo cuanto hagan. Porque cuando ya hemos tenido la luz de Cristo en nuestras vidas, entonces es cuando Él entonces nos sana y nos quita todas las tinieblas de nuestra vida. Encontramos un comentario muy interesante y queremos, a la luz de la palabra de Dios, entonces tratar de compartir y que la persona que haya hecho el comentario lo respetamos y muy bueno, todos nos encanta que nos digan todo, entonces pueda tener una luz diferente, ¿no? Y que a la luz de la palabra podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, ser de gran ayuda también para ella. Resulta que hay personas a quienes no les gusta congregarse en ninguna iglesia. Y eso es muy loable, eso es muy respetable, porque si miramos el trasfondo, pues cada uno tiene el motivo y la razón para pensar así. Entonces, no es nuestro objetivo crear polémica, no, al contrario, a la luz de la palabra del Señor vamos a despejar dudas. Si nos volvemos un poco atrás a la historia, encontramos que el fundador de la primera iglesia fue el Señor Jesucristo con sus 12 apóstoles. Él les dio la potestad de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. O sea, esa también quedó para nosotros, esa enseñanza también quedó para nosotros, ese deber quedó también para nosotros, con una promesa de que Él nos iba a acompañar todos los días hasta el fin. El Señor nos dio esa promesa y el que le cree, el Señor le cumple. Luego, cuando vino la muerte y crucifixión del Señor Jesucristo, les fue ordenado a ellos que se quedaran en Jerusalén. Y ahí empezó, en una parte que se llama Antioquía, a crearse la primera iglesia, Jerusalén, Antioquía. Por eso allá a ellos los llamaron cristianos, porque eran seguidores de Cristo. Entonces empieza a formarse la primera iglesia apostólica. El Señor Jesucristo tenía una muy bonita costumbre y era que él todo el tiempo iba a la sinagoga. La sinagoga en esa época es como decir ahora el templo, cualquier lugar de reunión donde se estudia la palabra de Dios. Entonces, desde ahí viene también el ejemplo. Hay un texto en la palabra del Señor donde dice que no dejemos de congregarnos. Está en Hebreos, como muchos a veces tenemos costumbre. Otra cosa que influye para que nosotros no nos congreguemos es que a veces prestamos atención a la forma de ser del humano, a los errores del humano. Entonces perdemos de vista el mensaje de vida que Dios nos ha dado, porque a veces quien la predica es un instrumento de Dios, un humano con fallas como cualquiera de nosotros. Una vez le dijeron al Señor Jesucristo, en la palabra narra él que estaban criticando a alguien. Y el Señor Jesucristo le dijo, bueno, él busca de Dios. ¿Y quién va al médico, el enfermo o el aliviado? Dijo, el enfermo. ¿Y quién está alegre, el que está en la fiesta o el que está en el velorio? Pues el que está en la fiesta. Entonces así mismo le quiso decir el Señor Jesucristo, que a pesar de ser nosotros pecadores y de que nos encontremos estudiando la palabra de Dios y de que asistamos a una iglesia cristiana, la que sea,
la que sea la luz que la persona tenga, no quiere decir que nosotros ya seamos santos. Precisamente necesitamos esa ayuda del cielo, ese permitir que Cristo more en nuestras vidas para ir teniendo una vida que avancemos en santidad, no santos. Porque usted en ninguna iglesia va a encontrar santos, porque las iglesias son, comparándolo así, como hospitales. Al hospital llega toda clase de enfermo, asimismo es la iglesia. A la iglesia llega toda clase de enfermo buscando la sanidad en Cristo Jesús, que es el médico sanador. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos detalles. No quiere decir que nos apoyemos en que somos humanos, en nuestra humanidad, para seguir cometiendo los mismos errores. No. Quiere decir que no interesa el pecado que usted tenga, la dificultad, lo que tenga secreto. Usted puede ir a cualquier congregación, a cualquiera donde Dios lo lleve. Y el Señor lo va a escuchar. Porque a veces decimos, no, yo cuando dejé este pecado o aquello, esta o aquella situación, yo me congrego. No, es precisamente usted solo con Dios, pidiendo la unción del Espíritu Santo, que va a pedir perdón y a empezar una vida de nuevo, permitiendo ser guiada por el Señor Jesucristo. O sea, no es que seamos perfectos para poder congregarnos, no, en ningún momento. Hay otra partecita también cuando ya otra bendición que tenemos cuando la luz de Cristo está en nosotros es porque cuando nosotros obedecemos, alegramos el corazón de Dios. Así como en nuestra vida diaria el Hijo alegra el corazón del Padre porque se porta bien, porque llena sus expectativas, porque es un hijo obediente, bueno, por tantas cosas. Asimismo Dios se alegra cuando nosotros permitimos que entonces more en nuestras vidas y nos dejemos dirigir por Él. Hay una bienaventuranza cuando hay una vida también de obediencia y se desea seguir en los caminos de Dios, que se encuentra en el Salmo 84:5, cuando dice que bienaventurado quien tiene su fortaleza, su fuerza, su dependencia de ti. Entonces, mire, bienaventurado quiere decir feliz, alegre. El que depende completamente de Dios lleva una vida feliz, no interesa las circunstancias. También en el Salmo 86:11 encontramos otra promesa de protección. Dice el Señor que nunca nos quitará su protección. Pero hay un detalle. Debemos de andar en integridad, o sea, debemos buscarle, debemos permitir, Señor, voy a hacer esto o aquella diligencia o paso por aquí, por allí, protégeme. Pida la dirección, pida la bendición del cielo, que está escrito. Si usted se apropia de esa promesa, donde quiera que vaya, Señor, tú me has prometido a todo aquel que te busque, en el Salmo 86:11, que siempre va a tener tu protección. Y en el versículo 12 del mismo Salmo 86, entonces mire lo bonito que terminamos. Dichoso el hombre que en ti confía. Dichoso el hombre que en Dios confía. ¿Por qué? Porque toda su vida, todo su ser, todas sus necesidades, todos sus problemas, siempre los va a tener en las manos de Dios. Y el Señor, a todo aquel que le busca con corazón sincero, nunca lo deja chasqueado. No se les olvide siempre eso. El Señor siempre escucha toda oración, todo corazón sincero que se allegue a Él. Hay otro texto en San Juan 17:15 que dice el Señor en la oración que hizo por nosotros antes de ser crucificado, y Él le dijo, Padre, no te pido que lo saques del mundo, porque eso es imposible,
porque tenemos que vivir en medio de esto, de aquello, que la guerra, que el problema, que la mala situación, que las decisiones malas, equivocadas, que las circunstancias difíciles, que el suceso imprevisto, es decir, un mundo en caos. Pero sí le dice: Padre, pero te pido que los guardes del mal. Entonces, bendiga a Dios su palabra y nos quedemos siempre con esa promesa. La bendición ya está dada. Si le buscamos, si le seguimos, si no nos soltamos de su bendita mano, siempre vamos a ser, ¿qué? Guardados del mal. Dios bendiga su palabra y nos encontraremos mañana con la ayuda y la bendición de Dios.